¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy viernes 13 de agosto vamos a alimentarnos con esta lección divina. Mi nombre es Juan Carlos Orozco y por gracia de Dios soy misionero de esta hermosa comunidad Lazos de Amor Mariano. Vamos a invocar al Santo Espíritu de Dios y vamos a decir juntos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, ven tú a dirigir esta lección divina, que no sea yo como hombre, como misionero, sino que seas tú a través mío, dándonos esa enseñanza que quieres sembrar en nuestros corazones. Vamos a iniciar con el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois. Os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae en cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tratar de resumir este evangelio en 5 enseñanzas. Digo tratar de resumir porque de aquí se puede extractar demasiado tema, inclusive para hacer todo un retiro. Los 5 temas a tratar son que debemos estar siempre vigilantes, que debemos formarnos, que debemos estar siempre firmes en la sana doctrina. Vamos a dar una pincelada sobre lo que era el acta de divorcio y sobre lo que es el celibato. Comencemos entonces. El estar siempre vigilantes. Miren, siempre habrá a quienes les moleste nuestro proceso de conversión, nuestro camino de santidad. Y esas personas siempre van a estar esperando nuestra caída, así como lo hacían con Jesús. Acá no solo esperaban su caída, sino que salían al acecho, salían al ataque, a buscar encontrar algo en él que diera de qué hablar para deslegitimarlo, porque él siempre, recordemos, que hablaba con autoridad. Entonces, ¿qué nos enseña acá Jesús? Que no todas las personas que se nos acercan con una recta intención. Que siempre tenemos que estar alertas y vigilantes, pero que tenemos que ser mansos como las palomas y astutos como las serpientes. Es decir, tenemos que acogerlos con misericordia y responderles con la verdad. Otra cosa que nos enseña Jesús es que el diálogo siempre debe ser orado. Siempre nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en todo momento para poder hacer ese diálogo con estas personas en búsqueda de la verdad, siempre discerniendo. También que tenemos que tener una previa formación, porque si no tenemos una formación en nuestra doctrina, en nuestras escrituras y en nuestro catecismo,
en nuestros dogmas de fe, en el magisterio de la iglesia, entonces no vamos a poder responder obviamente con esa sagacidad y astucia con la que le hacía nuestro Señor Jesucristo. Y que debemos reflejar siempre, siempre a nuestra amada Madre Iglesia Católica, que es madre y maestra. Siempre tenemos que tener esas condiciones para poder entablar un diálogo con todas estas personitas, todas estas almas heridas que buscan nuestra caída. Entonces, he ahí la importancia de estar siempre vigilantes. Segundo, hablábamos ya del estar siempre formados y en proceso de formación, siempre aprendiendo más de nuestra Iglesia Católica, porque cuando aprendemos más de nuestra doctrina y de la palabra, de los evangelios, pues es conocer mucho más a Jesús, ¿cierto? Jesús les contestó a ellos con dos citas del Génesis. El Génesis sabemos que es uno de los 5 libros que conforman el Pentateuco. Los fariseos se lo sabían de memoria, esos primeros 5 libros. Recordemos que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque ahí se basaba la ley, ¿cierto? Y cuando Jesús les dice, no habéis escuchado o oído que al principio Dios los creó hombre y mujer, y que el hombre dejará a la mujer, y que bueno, serán una sola carne. Ahí está citando textualmente Génesis 1.27 y Génesis 2.24. Los fariseos pues ya tenían esa respuesta quizás planeada que Jesús la iba a dar, entonces vuelven y que prácticamente le recriminan. Entonces, ¿por qué Moisés da esa acta, cierto, de divorcio? Ahí hay un elemento muy esencial, y es que Jesús dice, al principio no era así de sencillo, ¿cierto? Entonces, y ya ahorita doctrinalmente vamos a mirar por qué al principio no era así y el para qué se dio ese acta de divorcio. Entonces, siempre formados para poder responder y dar razones de nuestra fe, como se nos dice en 1 de Pedro 3.15. Tercero, firmes en la sana doctrina. Miren la autoridad de Jesús, o miremos más bien toda la autoridad de Jesús sobre la ley de Moisés. Recordemos que él en algún pasaje también dijo, aquí hay alguien que es más grande que Moisés, y se refería a sí mismo, ¿cierto? Acá en este evangelio también nos lo dice. Dice, Moisés permitió, porque ustedes eran unos necios, pero yo os digo, ¿cierto? El que se divorcie y se case con otra, comete ¿qué? Adulterio. Es muy tajante con lo que él dice. Recordemos también que él en algún momento nos dice, yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud a la misma, porque Jesús mismo era esa palabra. Recordemos que él es el verbo encarnado. Miremos que tenemos que mantenernos en el tercer puntico que veíamos, que propongo, que es mantenernos firmes en la sana doctrina, ¿cierto? Esa sana doctrina, como venía diciendo, es la autoridad de Jesús. Y eso también lo vemos en, citemos Levítico 18, capítulo 18. Mire, si nosotros leemos Levítico capítulo 18, que también, como lo mencionábamos, es un libro del Pentateuco que los fariseos conocían muy bien, ahí es cuando Jesús dice, no hablo de impureza, ¿sí? Él dice, ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Cuando hablo de impureza es como unas comillas que hay ahí en el Evangelio, y es cuando nos vamos a Levítico. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos todas esas uniones ilícitas, todas esas uniones que no eran agradables a Dios. Eran esas uniones a las que él se refiere como uniones de impureza. Entonces, en otras Biblias, en otras traducciones, encontramos que se nos habla de fornicación. No hablo de fornicación, es otras traducciones. Y ahí, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir que realmente esas uniones, como no eran agradables a Dios,
como eran ilícitas, ¿qué sucedía? Cuando esas desuniones, valga el pleonasmo, esas uniones, perdón, se desunían, ¿qué acontecía? Pues que había antes fiesta en el cielo, había alegría, porque no era nada agradable a Dios lo que ocurría ahí al interior de esas parejas. Ahora bien, pasemos así dando pinceladas a gran velocidad por el tiempo, a hablar sobre el acta de divorcio. Y para ello vamos a citar Deuteronomio 24:1, que es donde aparece en las Sagradas Escrituras, donde se nos dice que cuando un hombre descubre con quien se casa algo que no le guste a sus ojos, puede darle acta de divorcio. Pero ojo, ese algo que no le guste no es que tenga un lunar o que ronque o que cosas de esas, no. Es algo de mucho fondo, es algo que había sido un engaño, o sea que él se casa pensando realmente en algo y encuentra con unas sorpresas, con unos vicios muy ocultos que obviamente no le permiten continuar con ese matrimonio, ¿cierto? Y cuando, esos son casos particulares, y mire, cuando Moisés realmente da el acta de divorcio o permite que se dé el acta de divorcio, es por protección a la mujer. Y si nosotros hacemos un estudio de las escrituras, encontramos que verdaderamente se protege demasiado a la mujer desde el Antiguo Testamento. Lo único era que ellas no podían manejar sus bienes. Realmente ahí es donde encontramos como una parte de sociedad machista. Pero de resto es muy protectora a la mujer. Y miremos estos puntos. Encontramos en Deuteronomio 22:22, donde se nos dice que si un hombre era encontrado con una mujer casada, los dos eran condenados a muerte. Que si el exmarido no podía volver, si yo le daba una acta de divorcio a mi esposa, ¿cierto? Se convertía en mi ex esposa y yo no podía ir a accederla porque la mujer me mostrara el acta de divorcio y ya no podía tener relaciones con ella. Tercero, para que la mujer pudiese volverse a casar, o sea, todo esto era protección a la mujer. Si la mujer tenía el acta de divorcio, pues ¿qué pasaba? Se podía volver a casar, le podía decir al exmarido, usted por acá no se asome, y también podía tener relaciones pues con otras personas y no iba a ser pues condenada a muerte, obviamente, porque tenía su acta de divorcio, ¿cierto? Mire, hay un caso muy particular y ese lo encontramos Éxodo 21, 10, 11. ¿Y qué acontece ahí? Una esclava se había casado con su amo. ¿Y qué aconteció? Que éste volvió y se casó con otra mujer. ¿Y qué dijo Moisés en ese momento? Moisés en ese momento dice, si la primera esposa, aun siendo esclava, si es desmejorada o en el vestido, o en la comida, o en el techo, o en los deberes conyugales del marido para con ella, ella incluso puede pedir el acta de divorcio y liberarse del marido y de la esclavitud sin pagar absolutamente nada, ¿cierto? Y si eso acontecía, en este caso especial, con una mujer esclava, también iba a acontecer con cualquier mujer israelita. Entonces miremos la importancia de esto y hasta dónde nos lleva este tema. Por eso decía que es muy corto el tiempo para poder abordar absolutamente pues a profundidad. Simplemente son como pinceladas en esta lección divina. Pasemos al celibato. Mire, cuando Jesús no le pone atención a los discípulos cuando ellos dicen que no trae a cuenta casarse, no, Él les dice, de una vez empieza a hablar sobre los eunucos, y dice, hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. Mira, alguien que nos explica esto muy bien fue San Juan Pablo II, en las catequesis que él daba sobre la teología del cuerpo, y hay una en especial del 17 de marzo de 1982, donde se nos está hablando sobre las palabras de Jesús referente a la virginidad y al celibato, y él cita Mateo 19, 11, 12. Y él nos explica que hay tres clases de eunucos, ¿cierto? Los que nacen por un defecto congénito, es decir, que no tienen la capacidad para reproducirse, no por su deseo o por inclinaciones, no.
San Juan Pablo II es muy claro, dice eso no tiene nada que ver con el tema de homosexualidad ni nada de eso, es un tema físico, es algo congénito, es algo fisiológico, que no puede tener hijos, ¿cierto? Entonces nacen así. Dice del segundo grupo de estos eunucos, que fueron hechos por los hombres por diferentes razones. Recordemos que en casos de guerras o en casos de reyes que tenían muchos hombres a su servicio y muchas concubinas, entonces castraban a ciertas personas, a ciertos hombres, para que atendiesen a sus mujeres y no pudiesen tener relaciones con ellas. Entonces ahí tenemos el segundo grupo, que son los que fueron hechos por los hombres, ¿cierto? También, como lo mencionaba, en las guerras también se castraban a los hombres prisioneros para que no se pudiesen reproducir y así el pueblo de ellos se extinguiera, y quien conquistaba podía tener relaciones y procrear con las mujeres del pueblo conquistado. Tercero, donde toma suma importancia, porque Jesús mismo lo dice, es un don, que no es para todos y que no todos lo comprenden, y son los eunucos por decisión, es decir, los célibes, y que se hacen célibes por el reino de los cielos, ¿cierto? Y ahí es cuando Jesús rompe, dice San Juan Pablo II, Jesús rompe un esquema socio-religioso, político, social. ¿Por qué? Porque, como lo veníamos diciendo, política y socialmente, ¿cierto? El pueblo que conquistaba, pues era el que procreaba para que tuviesen más hombres y así pudiesen inclusive extenderse. Para los judíos también religiosamente, la procreación era una bendición y un mandato que se nos había dado desde el Génesis, creced y multiplicaos. Entonces era como una maldición el no poder tener hijos, la esterilidad, ¿cierto? Pero entonces Jesús acá en este versículo rompe ese esquema y dice, los que se hacen eunucos por el reino de los cielos, ¿cierto? Y el que pueda con esto, que lo haga. Es impresionante cómo Jesús nos da una nueva enseñanza al respecto. ¿Y quiénes son esos eunucos? Mira, esos eunucos los podemos encontrar en Isaías 56:4. Es que Jesús dice, yo no traigo nada nuevo más allá de ese mandamiento del amarnos los unos a los otros, como Él nos amó, ¿cierto? Porque eso lo encontramos también en Isaías 56:4, donde se nos dice el profeta, refiriéndose a Yahvé, que Yahvé dice que a esos eunucos que se hacen por decisión, Dios les va a dar un lugar de privilegio en el templo y en el muro, que eran los dos íconos del judaísmo, ¿cierto? El muro de las lamentaciones y el templo judaico. Y dice que les va a dar un título mayor que al de hijos o hijas, es decir, aquí involucra a mujeres también, y que ese título iba a ser eterno, que no se iba a borrar jamás. Y aquí es donde encontramos esa frase, que los sacerdotes son sacerdotes en la tierra y en la eternidad. Y incluimos acá a las mujeres que se hacen religiosas y entregan por decisión la virginidad, la castidad, ¿cierto? Y obviamente también van a ser aquí terrenalmente y en la eternidad por siempre religiosas. Qué hermoso es empaparnos un poquito de todos estos temas que, como lo decimos, pues esa manera de pincelada, pero si ahondamos mucho más, nos vamos a enamorar cada vez más de Jesús, cada vez más de nuestro Padre amado y cada vez más del Espíritu Santo, porque no hay nada más hermoso que irle conociendo a través de su palabra, y que nuestra doctrina, nuestra hermosa y sana doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica es perfecta, porque no es nuestra, es de Dios. Y vamos a disponernos para hacer una oración en la cual vamos a dejar un propósito.
Santo Espíritu de Dios, perfecciona cada palabra que se ha dicho en esta lección, en cada uno de los corazones, de esos oídos que han estado atentos a esta palabra, para que demos fruto en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y que no podamos ser nunca confundidos, porque eres tú quien nos guía de la mano de nuestra amada Madre María Santísima, que siempre nos cobija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el propósito que vamos a dejar es que ahondemos en las Escrituras, que nos formemos, que compremos el catecismo o que lo leamos de internet. Ahí lo tenemos muy fácil, al alcance de un clic. Igualmente la Biblia, y fijémonos que sea Biblia católica, que tenga todos sus libros completicos, está todo al alcance de un clic. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, y después de Dios, nadie como María.